Ya. Sí, bueno, buenas tardes, amigos, estudiantes de la asignatura de el taller de crítica literaria que trabajamos en este horario ya conocido, ¿no? Y bueno, en la clase anterior, la sesión del 12, estamos trabajando viendo todas las posibilidades, haciendo un análisis en realidad de los textos para luego darles una evaluación o establecer una calificación del valor simbólico, del valor de cualquier naturaleza, ¿no? Porque, claro, un texto literario en sí ya sabemos que es ficcional, fundamentalmente ficcional y muy bien trabajado en cuanto a su forma, en cuanto a su estructura, en cuanto a cada uno de los elementos de su totalidad verbal, que es lo que ocurrió, recuerden ustedes, con el poema de Blanca Varela, que es uno de los últimos que vi. Entonces vamos a seguir trabajando, por favor, con esa antología. Me refería justamente al tema, al poema llamado Fútbol, de Blanca Varela, que fue el último que vimos, y quedó pendiente de análisis dentro de esa misma clasificación que hemos hecho, que es la que corresponde a los textos en los que hay un yo y un tú, ¿no? Yo y tú, que son ambos entes ficcionales, ¿no? Pero con una, además con una consistencia humana, existencial, porque aunque la literatura sea ficcional, no deja de ser humana, no deja de ser existencial, no deja de ser algo que nos concierne a nosotros, que nos afecta, que nos de alguna manera nos persuade, ¿no? O nos transmite algo, por muy ficcional que sea. Al contrario, esa ficcionalidad es la que hace que el texto literario recree este vínculo entre diríamos, yo poético, y llamémosle así porque estamos trabajando principalmente con poemas, este yo poético que es una instancia ficcional, pero claro, cuya existencia en última instancia dependerá también de un ser humano, ¿no? Porque la literatura es eso, es una expresión de la identidad humana, solo que convertida en una forma instituida dentro de esta institución llamada literatura y que hace posible ese diálogo, ese constante ir y venir mediante la magia del lenguaje literario, ese ir y venir entre uno y otro elemento de esta instancia llamada la comunicación literaria. Lo mismo ocurre en la narrativa, en cualquier otro ámbito de literatura, implícita o explícitamente, siempre estamos de por medio, de un lado esa voz poética y de otro lado esa, diríamos, instancia que es el lector, ¿no? El lector o alocutario, como ustedes prefieran llamar. Eso es lo esencial de la literatura, que tácitamente, implícitamente establece una comunicación muy rica, dependerá de la extensión del texto,
Pero recuerden que también en una clase anterior, creo que es la anterior, vimos el sutil poema Remancillo de Federico García Lorca, y ahí podemos darnos cuenta cómo este poema, es dentro de su brevedad, sin embargo, nos permitía una suerte de magia verbal, ¿no? Que se basaba en la mirada de alguien hacia alguien, del yo poético hacia alguien, y en cada mirada había un elemento permanente y otro diferente, y así, ¿no? Hasta el final. Bueno, estamos en esta instancia, entonces, en estos momentos, frente al poema, un poema que nos concierne. Y en este caso diría yo, nos concierne a los que somos peruanos, porque dentro de los múltiples textos que ha plasmado el poeta Marco Martos, que también es un escritor polifacético porque hace ensayo, hace poemas, ha ingresado también al mundo de los relatos, ¿no? Hace desenvuelve toda su creatividad a través de su arte verbal, crea este poema que lo hemos ubicado dentro de esta posibilidad. Mientras que en el anterior era supuestamente la voz poética de Blanca Varela la que dialogaba, establecía un intercambio, ¿no? una comunicación entre ella y esos dos hijos a los que dedica este poema. En el poema que tenemos a la vista, dentro de nuestra agenda de clase de hoy, está este poema titulado El Perú, ¿no? El Perú, así es. Ahí al costado hemos puesto Marco Martos, lo hemos tomado también, siempre señalamos la fuente, de un libro, de una antología quizá menos conocida que, por ustedes, que es la de José Miguel Oviedo, ¿no? De la antología se llama Poesía Esencial. Entonces leo yo este poema, y dicho sea de paso, precisamente por ese aspecto comunicativo que tiene este poema, es que ha ingresado al mundo de aquellos textos líricos que tienen una especial connotación, así como las canciones de este famoso Augusto Polo Campos, claro, diferenciando planos, ¿no? Uno es el plano de la canción, otro es el plano de la poesía, pero se relacionan, ambas se relacionan. De la misma manera, diríamos, el maestro Marco Martos, con este poema, ha establecido también esa vinculación entre quienes, no quiere decir que alguien que no sea peruano no pueda sentir, porque no pueda leerlo, por supuesto, pero digamos, el que es peruano, el que tiene esa identidad peruana, ¿no? Hombre o mujer, algo más, algo adicional sentirá al leer ese poema. Y al leer se está dando la comunicación literaria, ¿no? Esa instancia de coincidencia en el tiempo, ¿no? En el tiempo principalmente, y en la interioridad entre lo que dice el texto y lo que siente, lo que puede opinar, lo que puede señalar el lector acerca de ese poema. Y como les he dicho, por el tono logrado, ¿no? Por la calidad del mensaje breve, mensaje plasmado, con una técnica, ¿no? Que es esa técnica, que es lo que estamos viendo, esa relación que el poema establece entre un yo y un tú, ¿no? Porque el poema también, como vamos a ver en otros casos, puede simplemente referirse a una realidad.
pero en este caso el poema se está remitiendo a alguien que es el receptor, ¿no? Ese alguien no en tanto individuo, sino en tanto miembro de una comunidad. De modo que desde ese punto de vista podríamos decir que el poema se dirige a cada uno de nosotros que somos peruanos, o diríamos, se dirige a nosotros en general, a los peruanos, no solo de ahora, del siglo XXI, sino también de siglos anteriores y seguramente de siglos posteriores, aunque la realidad peruana sea una realidad muy especial, ¿no? ¿Qué nos dice, qué nos propone este texto lírico? A ver si tienen algún comentario, que me da la impresión que estamos huérfanos de alumnos, ¿no? Estamos en la orfandad. En fin, ya llegarán. Bueno, y si no llegan, pues nosotros seguimos, porque esa es nuestra tarea, ¿no? Entonces el poema dice: no es este tu país porque conozcas, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños, ¿no? Entonces acabamos de dar lectura y lo hacemos presente porque creo que la señorita Piñán acaba de ingresar. Entonces le decíamos que empezábamos en la lectura de este poema, El Perú, de Marco Martos, ¿no? Ya lo hemos leído una vez, lo vamos a leer otra vez. Me da la impresión que, disculpen, haber cometido yo un error, me parece, no puedo ir en este momento a la fuente, pero asumiendo que he cometido un error, entonces el elemento que estaría faltando sería un pronombre, ¿ya? Dice el poema: no es este tu país porque conozcas. Supongo que ahí debería ser porque lo conozcas, ¿no? Pero quizá he cometido ese error. Después lo verificaremos, después les confirmaré o no, ¿no? Pero vamos a suponer que entonces debería leerse de esta manera: no es este tu país porque lo conozcas, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños, ¿no? Ahí está el poema tal cual en su existencia verbal, aludiendo desde ese yo poético hacia cada uno de nosotros. De todas maneras, creo que genera es un poema apelativo, ¿no? Es un poema que invoca al lector de manera a un lector además con una identidad particular, que es la identidad peruana, ¿no? E invoca acerca de esta realidad, de este país, que está constituido por diferentes elementos, ¿no? De diversa naturaleza, principalmente de carácter espacial o histórico, ¿no? Un país implica también una labor de elección, de construcción, e implica también la presencia importantísima de los sueños, ¿no? Los sueños que, en fin, pueden tener quienes viven en ese país, ¿no? Y podríamos relacionarlo, hacer una intertextualidad inclusive, con un texto, no lo tengo muy presente en la memoria, pero es un texto de un escritor judío, ¿no? Amós me parece que se llama, ¿no? Donde él, en forma, diríamos, de un argumento,
en forma de una afirmación que prueba lo que él quiere demostrar, se acerca, ¿no? Sería un respaldo. Él dice que si uno quiere, por ejemplo, quiere conocer un país, ¿no? Cualquiera, que no sea en el que uno está, vamos a suponer que queremos conocer Nicaragua, ¿no? El país de Rubén Darío. Bueno, yo puedo ir a Nicaragua y puedo conocer ese país, recorrerlo, porque no es muy grande, ¿no? Pero qué importante que está entre dos océanos, ¿no? Y allí vive la gente, ahí construye cada día Nicaragua, su vida, en fin, austera, porque es un país del tercer mundo. El viaje me permitirá conocer cómo es ese país, ¿no? Me permitirá saber de él, pero nada más, porque yo solamente veré seres humanos, en fin, construcciones, etc. Podré dialogar quizá, pero no voy a ver lo profundo de ese país, el drama que puede estar en este país, si no es a través de, precisamente, la literatura, ¿no? A través de lo que hayan escrito sus poetas o sus escritores, sea en la época de Darío o en la época más reciente, a propósito de estos problemas que tuvo Nicaragua, o los tiene aún, relativos a su inestabilidad política, muy parecida a la nuestra también, porque valgan verdades, en estos últimos días se ha suscitado otra vez esa suerte de tema constante, esa alusión a esa etapa histórica no tan lejana, ¿no? Esa etapa histórica del terrorismo, ¿no? Que es parte de nuestra historia, ¿no? Eso cargamos nosotros, ustedes y yo, que soy mayor, yo soy peruano como ustedes, ¿no? Cargo también eso. Pero eso es algo que no cargan quienes vienen al país, lo conocen, lo visitan, simplemente lo recorren y punto, se acabó, ¿no? Entonces, a eso alude a Marco Martos en este poema, a esa identificación, a ese hecho extraordinario de cómo al ser parte de esa identidad, esa construcción histórico-cultural llamada Perú, supuestamente, según la generosidad de Marco Martos, si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todo tu sueño, ¿no? Por eso que ese poema tiene una suerte de apelación, apela a la identidad. Aunque eso está en discusión también, pero asumamos en todo caso que sí, que es así, que estamos identificados con nuestro país y que si nuestro país colapsara por alguna razón, otra vez lo volveríamos a elegir y digamos, yo quiero ser peruano, yo quiero construir el país. Eso es lo que plantea Marco Martos, es una suerte de ideal, ¿no? Que el Perú como un objeto deseado, como algo que nosotros amamos, ¿no? Y que en caso ese Perú sufriera alguna forma de dolor, de angustia, como efectivamente está ocurriendo en estos tiempos, además de los problemas políticos y económicos, con la cuestión de la pandemia. Se supone que todos estamos luchando ahora. En estos días nosotros estamos siendo partícipes de esa lucha, ¿no? Lo estamos haciendo, como dice el poema, ¿no? Porque lo hemos elegido ya, y lo volveríamos a elegir para construir aquí todos tus sueños. Ese es un ideal que está en este poema, ¿no? Y bueno, un texto poético puede también tener una proyección de esa
naturaleza. Bueno, quisiera decirles que después con este poema, no sé si alguien tiene un comentario sobre este poema. ¿Qué siente el señor Midma, por ejemplo, cuando lee este poema de Marco Martos, del maestro Marco Martos? ¿Se siente usted de alguna forma involucrado, apelado? ¿Comparte usted este mensaje, este contenido plasmado en este poema? Sí, buenas tardes, profesor. En cierto sentido, este poema también me recuerda en parte a alguno que leí alguna vez de Pacheco, Ajá. que también hablaba sobre el concepto de nación. Ajá. Pero él limitaba más bien, no digamos a un territorio como tal, sino lo limitaba a las personas, a los lugares, a las cosas que él los sentía cercanos, ¿no? Ajá. Y pues yo siento que hay mucha similitud en estas dos ideas, ¿no? El hecho, pues, de que una comunidad es al final lo que va a formar el país y no exactamente el territorio. Son las personas al final lo que conforman estos valores, estos lugares, estas ideas, ¿no? Sí. Sí, pues eso es, ¿no? ¿Alguna otra opinión sobre este poema que nos toca, que nos concierne? Porque en principio diríamos los poemas o las obras literarias están escritos para todos, para ser leídos y comentados por todos. Pero aquí se produce una coincidencia, ¿no? Que incluso no pone en cuestión, pero en todo caso sí señala la presencia de lo referencial, porque el poema dice: no es este tu país porque lo conozcas, ni por el idioma, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños, ¿no? Entonces es un valor que tiene indudablemente, un poema que tiene un valor, una connotación de amor incondicional de cada uno de nosotros que somos peruanos hacia esa comunidad que tiene una base espacial, ¿no? Una base espacial que es el territorio y también una historia en común, una historia llena de incidentes lamentablemente tristes, ¿no? Y que otra vez se ha vuelto a recordar, otra vez ha salido esta etapa horrorosa del terrorismo, y peor en este contexto, horroroso también, eso es algo que no lo podemos negar, ¿no? No estamos viviendo lamentablemente en un contexto con un cierto equilibrio, no, estamos viviendo en un Perú que lo estamos así nosotros como dice a veces también la publicidad, estamos tratando que el Perú siga adelante, estamos en eso, ¿no? Que el Perú siga adelante, pero que seguir adelante no significa que exista solo como algo material, como algo territorial, algo espacial, no, no, es algo más, es algo espiritual. Ser parte de un país es algo espiritual, algo inmaterial, algo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras raíces, con nuestro imaginario, ¿no? Y parte de ese imaginario es precisamente la literatura. Bien, vamos a continuar con la antología y dentro de esa tipología que hemos establecido, la literatura como comunicación entre dos instancias, ¿no? Dos instancias que se cristalizan a través de los pronombres, primera, en segunda, en tercera persona.
Aquí yo en 2-4 me refiero, y ya luego con los ejemplos estos se logra entender mejor, cuando digo él o ella, o por decir una tercera persona, él o ella, ¿no? En términos general, habla de él o de ella, de algún aspecto de la realidad natural o cultural, ¿no? En poemas de esta naturaleza lo que hay es un predominio de la función representativa, y ahora lo aclararíamos, ¿no? Ese predominio de la función representativa, pero en un sentido ficcional, aunque no deja de tener también, ¿no? No deja de tener también, de hecho, un carácter de representación. Aquí es donde es importante el mundo de la ficción, la literatura como ficción, pero la literatura como también algo que está vinculado a la realidad. Observe los ejemplos. Bueno, dice, el poema, ya explicando este concepto, estas categorías, dice, el poema recrea un mundo breve o extenso. Es decir, el mundo que se recrea acá puede ser muy breve, muy sutil, muy leve, o puede ser un mundo inmenso, como por ejemplo, si nos saltamos del género, la novela de Eduardo González Viaña, ¿no? Que recrea la vida de un personaje del pasado, ¿no? Bueno, pero refiriéndonos a los poemas, a los ejemplos que hemos puesto acá, lo que digo vale como explicación para lo que es los textos que yo he elegido, ¿no? El poema recrea un mundo breve o extenso, ¿no? Que puede ser fantástico o realista, además, en el que coexisten los diferentes elementos de la realidad. Puede haber una cierta dosis de narratividad también en la poesía, ¿no? No, de hecho, no hay muchos poemas que son así, narrativos, o cuentan algo, aluden a algo, y claro, como acá está en juego la función representativa, eso es evidente, pero tampoco niega la cuestión ficcional. Es decir, el asunto es más complicado del que quisieran aquellos expertos que quieren separar, ¿no? No, lo ficcional está dentro de algo que es real, ¿no? Bueno, acá pongo un ejemplo. Ese libro, Odas Elementales de Pablo Neruda, está íntegramente dedicado a poetizar todo tipo de seres y de objetos del mundo. Veamos los ejemplos, y ahí sí me gustaría que ustedes intervengan, ¿no? Y comencemos con este famoso poema que lo he tomado de la antología de Oviedo, pero está en la de González Vigil. Ustedes este poema lo conocen, es un poema conocido, también lo puse por eso. Observen que acá no hay ningún yo, ningún tú, sino una tercera persona, ¿no? Una suerte de yo o voz poética omnisciente, diríamos, ¿no? ¿Y qué hace esa voz poética omnisciente? Crea una realidad, crea un personaje, más que no crea un personaje, ¿no? Porque el poema tiene un nombre, dice el caballo, el caballo. ¿Qué nos dice de el caballo? ¿No? Porque no dice un caballo, no dice, o tampoco dice mi caballo, no. Generaliza, y al generalizar universaliza, porque eso es lo propio de la literatura, ¿no? Que mediante digamos, mencionando algo particular, ¿no? Particular, sin embargo, de alguna forma crea lo universal, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora en el poema en el cuento de Valdés Lomar, El Caballero Carmelo,
no, es un gallo, es su gallo, el gallo de su infancia, ¿no? Que él, mediante el arte, en este caso del cuento, le da un perfil, ¿no? Pero acá no, acá Eguren, a quienes muchos consideran como uno de los primeros en establecer con autonomía y con calidad lo que llamamos estrictamente la literatura lírica, crea este poema, ¿no? Lo vamos a leer, ¿no? Lo vamos a leer y lo vamos a analizar con ayuda de ustedes, porque este es un poema que ustedes lo conocen. Entonces observemos aquí cómo se da esa representación y qué niveles de esa representación están contenidos en este logrado y breve y enigmático poema que se mueve en esos límites entre la realidad y la ficción. El poema dice: viene por las calles a la luna parva un caballo muerto en antigua batalla. Sus cascos sombríos, trepida, resbala, da un hosco relincho con sus voces lejanas. En la plumbea esquina de la barricada, con ojos vacíos y con horror se para. Más tarde se escuchan más lentas pisadas por vías extrañas y por ruinosas plazas. ¿Ve? ¿Qué ha hecho el poema? El poema lo que ha hecho es, mediante su potencial referencial, pero de modo ficcional, hablar de un batalla, de un caballo, ¿no? Que dicho sea de paso, es un tema que muchos poetas o narradores han tomado. ¿Por qué? Porque el caballo es algo que existe en la realidad. No estoy hablando, el caballo, entonces es un caballo. ¿Cómo plantearíamos aquí el problema de esta referencialidad y su relación con la ficcionalidad con respecto a este famoso poema, ¿no? Famosísimo poema de Eguren? Está creando un ser, pero un ser con características muy especiales, ¿no? Y voy a hacer una segunda lectura y sí me gustaría que ustedes pudieran agregar algún comentario a este texto, en el cual lo que se hace es crear un mundo o un personaje, ¿no? Pues claro, al crear el personaje estoy creando su mundo. ¿Y cuál es ese mundo que ha creado aquí este gran poeta que es José María Eguren, ¿no? Viene por las calles a la luna parva un caballo muerto en antigua batalla. Sus cascos sombríos, trepida, resbala, da un hosco relincho con sus voces lejanas. En la plumbea esquina de la barricada, con ojos vacíos y con horror se para. Más tarde se escuchan más lentas pisadas por vías extrañas y por ruinosas plazas, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos este texto? ¿Qué lectura le damos? ¿Qué connotaciones? ¿Cuál es frente a qué caballo estamos? ¿Es un caballo común y corriente?
es un ente, es un ser. ¿Hay movimiento en el tiempo? Sí hay movimiento. ¿Hay tiempo en el poema? Sí hay tiempo. Hay espacio. Es decir, están todos los elementos, ¿no? Y también, claro, está la voz poética, que en este caso recrea ese personaje misterioso, ¿no? Dentro de una realidad, pero de una realidad muy sutilmente construida, ¿no? Que es una realidad, claro, es un simulacro de una realidad, ¿no? Porque hace referencia a las calles, entonces quiere decir que está en una ciudad, a la luna parva, ¿no? La luna es otro elemento de la realidad. Un caballo muerto en antigua batalla. Y ya eso le da otra dimensión. Esos dos versos le dan otra dimensión, ¿no? Un caballo muerto en antigua batalla. Pero la segunda estrofa nos dice, ¿no? Sus cascos sombríos trepida, resbala. Da un hosco relincho con sus voces lejanas. Es decir, también hay sonidos, ¿no? Trepida, resbala. Voces del caballo, da un hosco relincho con sus voces lejanas. Y luego hay una suerte de alejamiento, ¿no? En la plumbea esquina de la barricada, con ojos vacíos, imaginen ustedes esta imagen, y con horror se para. Más tarde se escuchan más lentas pisadas por vías extrañas y por ruinosas plazas. ¿Qué cabría decir con respecto a este mundo ficcional que ha creado José María Eguren? ¿Qué observaciones podríamos hacer acerca de esta creación netamente ficcional, pero muy bien ensamblada, ¿no? Muy bien construida, dentro de solamente 4 estrofas, ¿no? Solo donde hay un solo elemento, que es el caballo, del cual se va dando paulatinamente, progresivamente, se va dando cuenta de su presencia, pero ojo, también se dice, un caballo muerto en antigua batalla. Y sin embargo también se habla de hosco relincho, voces lejanas, se habla de una esquina, ¿no? Ojos vacíos. Más tarde se escuchan más lentas pisadas por vías extrañas. ¿Algún comentario sobre esta realidad, este imaginario o este simulacro de realidad? ¿Es pertinente desde el punto de vista literario este poema? ¿Es valioso? ¿Le conceden ustedes alguna originalidad? ¿Qué les dice en cuanto a lectores? Pónganse ustedes en la situación de lectores, que eso es lo que son ustedes, ¿no? Y yo también me pongo en esa situación. Yo estoy igual que ustedes, ¿no? Estoy tratando de precisamente descubrir, ¿no? Hace muchos años escuché una conferencia del doctor Washington Delgado, maestro samarquino, que dio una conferencia, no recuerdo dónde, donde mencionó precisamente el tema de esta conferencia era de qué manera el caballo, ¿no? Esta especie viviente, gracias a Dios,
y que bueno, fue vital para la conquista de nuestro territorio por los españoles, ¿no? Él hablaba de eso, ¿no? De cómo el caballo siempre ha estado presente, bueno, no solo en la poesía, también en la narrativa, en todos los géneros podría estar, ¿no? Entonces hablaba de cómo, sin embargo, iba cambiando. El caballo era siempre el caballo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chocano, el caballo tenía se sentía la presencia del caballo, ¿no? En González Prada, que también tiene un hermoso poema sobre el caballo, ¿no? Y luego hablaba de este caballo fantasmal, ¿no? De este caballo en los limbos, ficcional netamente de Guren, ¿sí? Y luego también hablaba del poema de Vallejo, ¿no? Donde él dice que llega con su caballo hasta a su casa, toca la puerta, no le abre nadie, y él está con su caballo, y el caballo parece compartir esa sensación de soledad que tiene el ser humano, que está el yo poético, ¿no? Y bueno, y incluso llegaba hasta Jorge Pimentel. Bueno, esa es la idea. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos, en todo caso, aportar acerca de esta imagen, ¿no?, literaria, acerca de la identidad de este caballo creado por Eguren dentro de su universo particular, ¿no? Porque eso es lo que distingue a Eguren, ese universo particular, fantasmal, ficcional, y dentro de ello se ha ubicado a este caballo, ¿no? Entonces hay una atmósfera ahí, ¿no? ¿Qué se podría decir? ¿Se podría relacionar con algo? ¿Tiene consistencia el poema? ¿Nos dice algo los lectores? ¿Provoca en el lector alguna reacción, hace creer al lector acerca de la existencia de este caballo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería el comentario de este poema que ustedes lo han leído? Sí, señor Mozo, me parece que el señor Mozo quería decir algo. Sí, profesor. Bueno, con respecto a este poema de Eguren, lo que yo resalto desde el punto de vista de la presencia de los locutores es que, para comenzar, es un locutor no representado, porque en ningún momento se observan marcas deícticas que anuncien su presencia. Así es. Y sin embargo existe una gama de elementos al locutorio representado, porque una y otra vez se salta la presencia del caballo. En ese sentido se concluye que el texto o el poema de por sí es un elemento de descripción, por lo cual trata de construirnos ficcionalmente una imagen en torno a esta presencia del caballo. ¿Qué observamos también con ello? Este elemento nos hace entender que este animal, que como bien usted menciona, efectivamente, alude a la presencia de los españoles, porque estos lo trajeron, da cuenta también de su compañía, que permitió básicamente el avance en cuanto al proceso de invasión española, y que por tanto se recalca esta imagen de criatura antigua, ¿no? de hace mucho tiempo, que todavía pervive con nosotros. Claro. Pero al mismo tiempo podríamos decir que el caballo hace mención a esta imagen o a este momento de el sujeto hispano o la concepción hispana de finales del siglo XIX, y todavía que el poema se está iniciando en el siglo XX, ¿no? Este cambio que estaba existiendo entre
el inicio de la vanguardia peruana con lo que vendría a ser las concepciones modernistas que ya se habían establecido, un choque entre lo antiguo, que todavía sigue siendo el caballo, con este nuevo cambio que se está observando a raíz de las vanguardias. Caballo muerto en antigua batalla, ¿no? Alguna vez fue algo glorioso, algo resaltante, pero ahora ya no, sus cascos sombríos, que implican que lo que alguna vez sirvió para protegerlo, ahora lo único que hace es nublar su visión, repite, resbala, es torpe, de unos correlinchos con sus voces lejanas, dar cuenta de que por más que quiera decir algo, por más o bueno, decir entre comillas, ¿no? Que por más que quiera proferir algún tipo de sonido, resulta algo que genera rechazo, ¿no? Osco de lincho, un lincho modesto. En la plumbia esquina de la barricada, con ojos vacíos y con horror, se para, ¿no? En el punto más alejado, sombrío, por su plumbia, ¿no? Grisácea, de la barricada, que vendría a ser este espacio de la trinchera, que se da en ciertos momentos para poder resguardarte entre el disparo de un otro, con ojos vacíos y con horror se para, se detiene allí, ¿no? Listo como para decir, este es mi último combate, este es el último espacio donde yo me voy a presentar, y a partir de ello estoy presente ante el campo de batalla, o sea, la muerte. Más tarde se escuchan más lentas pisadas por vías extrañas y por ruinosas plazas. Esa última parte, yo percibo que se refiere a otro ente que ya no es el caballo. Alguien está llegando allí y está cambiando, ¿no? Esta nueva presencia está llegando para trastocar a la imagen del caballo. Entonces, por eso mismo yo consigo que se trata de un proceso de ajuste a lo que implica el tipo de discurso en un estado de tensión entre lo viejo y lo nuevo. Eso es básicamente eso. Claro, sí, muy interesantes sus observaciones, señor Mozo. Efectivamente, ¿no? Para nosotros los peruanos, el caballo tiene connotaciones muy especiales, ¿no? Porque es un animal asociado a nuestra historia. No hubiera sido posible esa historia tal cual se ha dado si el caballo hubiera estado ausente, o si no hubiera, simple y llanamente, si no hubiera existido, ¿no? Porque podría ser que Dios no haya decidido crear un ser como el caballo. Entonces, es cierto, claro, en el poema Eguren, mejor dicho, esta voz efectivamente que no está representada, ¿no? Por eso son esos textos donde uno no identifica, ¿no? Allí un pronombre, pero sí es, en todo caso, aun cuando sea un caballo fantasmal, un caballo del pasado, ahí está, le ha creado su espacio, ¿no? Le ha dado los signos necesarios para que ocurra la emoción que siente el lector al ver frente a sí o frente a su imaginación la presencia de este misterioso ser, ¿no? Que viene del pasado, ¿no? Ahora, la estrofa final pues podría entenderse también con el sentido que, claro, este caballo, ¿no? Que viene del pasado, el fantasma, al final se regresa a ese pasado en el cual existe, ¿no? De una forma ficcional, en una forma fantasmal. Claro, sin duda tiene que ver este poema con la concepción, ¿no? De la realidad, real, valga la redundancia, y de posibles realidades en las cuales sobrevivan a la muerte, a la existencia,
no solo los seres humanos, sino también los animales u otro tipo de seres que han sido o son parte de la realidad, ¿no? En todo caso, es esa presencia la que aparece allí, ¿no? Fantasmal, muy propia de Uren. Esa es la forma de representación que él maneja, que él nos plantea en este poema. Lo mismo ocurre en el siguiente poema, ¿no? Creo que casi todos los ejemplos tienen que ver, porque, claro, la poesía en principio busca que no haya tanta narratividad, diríamos, ¿no? Que se destaque lo poético. Disculpen que estoy con una gripe que me ha atacado súbitamente. Bueno, el otro poema también famoso es de Uren, ¿no? Lo voy a leer, a ver si se puede hacer incluso una intertextualidad, ¿no? Este poema está tomado de la antología de Ricardo González Vigil, otro famosísimo poema, ¿no? Famosísimo poema de José María Eguren. Antes de leerlo, ustedes seguramente lo han reconocido también, que aunque en el poema anterior se habla de un caballo muerto en antigua batalla, sin embargo, todo el poema está en presente, en verbos en presente, ¿no? Trepida, resbala, se para, etc. Bueno, acá pasa, me parece que acá también hace el mismo procedimiento, ¿no? Recrea esa realidad con el verbo en presente, ¿no? ¿Quiénes son esos reyes rojos, no? Ahí está el reto, diríamos, de José María Eguren hacia sus lectores. Presenta a los reyes rojos y dice: desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanzas de oro, por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten los reyes rojos, ¿no? Tremendo poema, ¿no? Tremenda recreación de dos personajes recreados también por alguien que con su omnisciencia, diríamos, ¿no? Su capacidad de ver esta realidad o esta dimensión de la realidad, ha creado estos dos reyes rojos, ¿no? De este modo. Sin duda estamos ante un procedimiento propio de Eguren, ¿no? Propio de su época, más bien simbolista, ¿no? Simbolista, ¿no? Porque quizá a través de los reyes rojos Eguren quiere decirnos algo más acerca de los reyes. ¿Quiénes son estos reyes rojos, ¿no? Que siempre están combatiendo, que siempre se están desplazando por el espacio, por los cerros, ¿no? Vibra su sello. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulín. El color es muy importante, pero las acciones también. ¿Ven? Están todos los elementos de un universo, ¿no? Están dos seres
pero como en paralelo, ¿no? Como en paralelo, como uno al lado del otro, o como en contienda, ¿no? Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras, viene la noche y firmes combaten los reyes rojos, ¿no? ¿Cuál sería la lectura, o cuáles serían? Ahí está, digamos, la característica de la poesía, ¿no? Su ambigüedad, su polisignificación. Seguramente se han hecho muchas interpretaciones, ¿no? ¿A qué aluden estos reyes rojos? ¿Qué ideas nos sugiere este universo recreado por la voz poética de Urey? Fíjense que el método de construcción es similar al anterior, ¿no? Similar al anterior. Daría la impresión que acá en estos reyes rojos están sobre sus caballos, ¿no? Porque están combatiendo, y si son reyes, sin duda. Si uno ve las estatuas donde se representan a los reyes, esos reyes están, ¿no? En esas estatuas están sentados sobre un caballo, ¿no? Es el caso también de Bolívar o de San Martín. Es decir, el caballo es parte de una escenografía, parte de una representación especial. Y acá nos encontramos no con un caballo, sino con dos reyes rojos, ¿no? ¿Qué connotaciones puede tener lo rojo? ¿A qué puede aludir? ¿Alguna interpretación, alguna connotación histórica también tiene este texto, ¿no? Porque claro, alude también a los reyes, ¿no? A los reyes, a estas que son parte de la historia también, pero él los ha desrealizado, ¿no? Los ha desrealizado, les ha quedado con sus elementos esenciales, sus lanzas de oro, ¿no? Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño, ¿no? Vibra. Batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airada se ven pequeñas sus formas negras, también el alejamiento, ¿no? Pero pese a ese alejamiento o esa llegada de la noche, el poema se cierra con ese último terceto que dice: viene la noche y firmes combaten los reyes rojos, ¿no? Si de principio a fin se ha dado el combate, se da el combate. Y pareciera ser que es algo que ocurre permanentemente, ¿no? ¿Qué lectura les sugiere a ustedes este texto? ¿Qué connotaciones se encuentran ustedes detrás de este universo, detrás de este simulacro? Claro, esto es ficción, ¿no? Ficción poética, pero con elementos tomados de la realidad, ambientados en una cierta realidad, pero esa realidad también está, ¿no? Muy construida muy sutilmente, ¿no? Luego la luz cadmio, no es un color o un tipo de luz muy frecuente, ¿no? Y luego, bueno, y así por el estilo, ¿no? Entonces sería otro ejemplo de cómo la poesía puede crear diferentes seres, ¿no? Unos más desrealizados que otros. Esto me lleva a recordar un texto
nuestro querido Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Este texto es pues, un cuento de él, donde está presente también dentro de la historia nada menos que un unicornio, no, fíjense, un unicornio en una ciudad andina. El unicornio, sin embargo, no existió nunca. El unicornio sí es un ente creado por la fantasía, de lo que corresponde a la realidad occidental, europea, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, no tiene ningún problema el narrador, no me acuerdo en qué modalidad está, pero ahí aparece el unicornio, ¿no? Miren, un unicornio. Desde acá tenemos estas formas negras, estos falcones, ¿no? Falcones reyes, también la expresión falcón casi no se usa ya, ¿no? El léxico es un tanto arcaico, o en todo caso propio de Guren. Purpurino también no es un color que es decir, ha pintado a los Reyes Rojos, ¿no? Una pintura viva, una pintura que va cambiando de matices, de tonos. Bueno, en todo caso, no sé si alguien tiene alguna observación. No. Profesor. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? Sí, es curioso porque cumple tal vez con esa vaporosidad que es característico de Guren. Ajá. Porque los Reyes Rojos de pronto aparecen en el poema, ¿no? Continúa, pasa el tiempo, se explica que llega la mañana, después la tarde, por último ya la noche debido a la luz cadmio. Ajá. Pero siguen combatiendo, ¿no? O sea, es como que aparecen y luego desaparece su imagen, pero sin necesariamente decir que se fueron, ¿no? Es como claro. si el mismo poema se apagara, ¿no? Y por otro lado también las mismas acciones de los Reyes Rojos no son tan claros, porque se dice que ambos están combatiendo, pero en ningún momento da a entender si combaten entre ellos o combaten contra otros. Eso es muy curioso de los Reyes Rojos, que hay es un discurso bastante ambiguo, ¿no? Y muy sugerente por parte de José María Eguren. Sí, pues son seres que son parte de su imaginario, ¿no? Parte de su visión de la realidad. Sí, vamos a ver otro texto que creo que también es de Eguren. Hemos buscado a propósito, ¿no? Textos así complejos desde el punto de vista de la creación de esos seres, de esos entes, ¿no? En este poema también nos encontramos con ese estilo de poetizar propio de Eguren, razón por la cual se le tiene una consideración muy especial. Habría que revisar alguna bibliografía, hay expertos en Eguren, ¿no? Pero todo el mundo está de acuerdo en que él le da autonomía a la poesía, ¿no? Mantiene los elementos que vienen también de la épica, la narrativa, pero en esencia sus entes son más bien etéreos, como usted decía. Usted mencionaba un volátil, creo, ese era el término. Bueno, acá el título incluso es, bueno, me hace pensar en Vallejo también, ¿no? Dice, el Dios cansado. El Dios cansado. Lo leo. Dice, plomizo, caminando y con la barba verde, el ritmo pierde el Dios cansado.
y va con tristes ojos por los desiertos rojos de los beduinos y peregrinos. Sigue por las obscuras y ciegas capitales de negros males y desventuras. Reinante el día estuoso, camina sin reposo tras los inventos y pensamientos. Continúa ignorado por la región atea y nada crea el Dios cansado, ¿no? Qué lindo poema, ¿no? Que realmente, qué extraordinario, ambicioso y a la vez podríamos decir cuestionador, porque entendemos que Dios es la omnipotencia, es el poder supremo, pero Eguren titula precisamente y muestra esa condición, el Dios cansado, ¿no? Me ha hecho recordar ese poema cuando Vallejo habla también y le dice, si tú hubieras sido hombre, hoy sabrías ser Dios, pero tú que estuviste siempre bien, etcétera, ¿no? Tiene una cierta relación también, porque acá este es un Dios, diría yo, no solamente cansado, sino derrotado. ¿Por qué? Porque lo que descubre es todo negativo, todo contrario, ¿no?, a lo que se supone debería encontrar él al hacer este recorrido, ¿no? Y habla también de una región atea, ¿no? Entonces es un poema bastante complejo, digno, creo yo, de una exégesis también, ¿no? Lo voy a leer realmente, vea ustedes el estilo del poeta, ¿no? El estilo, pero estilo que no le impide crear estos seres, pero estos seres pertenecen a una dimensión muy especial y él los hace convincentes, ¿no? Él los crea dentro de un universo que corresponde al de su visión poética, ¿no? El Dios cansado. Ya el título, el solo título es redondo, ¿no? Y luego cuando él describe pero narra también, ¿no? Le da vida a este Dios, pero también así es lejano, ¿no? Apariencial, distante. Dice plomizo, ¿no? El color siempre en Eguren. Carminado, dice, carminado, ¿ve que carminado es plomizo, carminado, y con la barba verde, el ritmo pierde el Dios cansado. Miren qué interesante, el ritmo pierde el Dios cansado, y va con tristes ojos por los desiertos rojos de los beduinos y peregrinos. Sigue por las oscuras y ciegas capitales de negros males y desventuras. Reinante el día estuoso, camina sin reposo tras los inventos y pensamientos. Continúa ignorado por la región atea y nada crea el Dios cansado, ¿no? Muy bonito el poema, muy reflexivo, ¿no? Muy contundente, de esa poética tan especial, tan simbólica, pero con nexos, ¿no? Porque se menciona, ¿no?, los beduinos y peregrinos, y también es esa diferencia entre ese mundo de los desiertos rojos
Y también hace referencia a las ciudades, ¿no? Pues en la tercera estrofa dice, sigue por las oscuras y ciegas capitales de negros males y desventuras. Parece estar retratando el mundo de hoy, el mundo urbano de hoy, ¿no? Reinante el día camina sin reposo tras los inventos y pensamientos. Esto también es interesante. ¿Por qué camina sin reposo tras los inventos y pensamientos? ¿No? Son dos cosas diferentes. Uno son los inventos que ha hecho el ser humano y los pensamientos. Continúa ignorado por la religión atea, ¿no? Es decir, por la religión que no cree en él. Y nada crea el Dios cansado, ¿no? Entonces ahí tenemos otro poema donde Eguren crea estos seres de naturalezas muy especiales y también con comportamientos muy sui generis, muy simbólicos, ¿no? ¿Alguna idea de alguno de ustedes? ¿Alguna interpretación? ¿Algún comentario? Desde el punto de vista de la técnica, del estilo, desde el punto de vista de la lírica, ¿no? La lírica con la que estamos trabajando precisamente es un poema muy bien logrado, ¿no? Muy bien logrado, con esa desrealización, con esos símbolos que sin embargo remiten a una realidad. Y claro, se dice el Dios cansado da una visión más bien crítica, ¿no? Una visión cuestionadora, que se confirma al final cuando dice continúa ignorado por la religión atea y nada crea el Dios cansado, ¿no? Termina el poema con la referencia a este Dios cansado que ha sido motivo de esta creación lírica de don José María Eguren, ¿no? Seguramente hay incluso tesis acerca de estos textos netamente líricos, ¿no? Y eso era lo que queríamos en esta presentación. Pero vemos que la lírica también, ¿no? Claro, seguramente si buscamos en otros líricos, no tengo a la mano mis libros, pero sí vamos a encontrar que también muchos otros líricos han creado seres quizá no tan etéreos como los de Eguren, ¿no? Pero que ahí están, son parte de... Por ejemplo, acá tengo un texto de Nicolás Guillén, ¿no? Es solo una estrofa nada más, ¿no? Pero miren cómo pasamos del estilo, de la manera de poetizar de Eguren al modo de poetizar de Guillén. Guillén es posterior, por cierto, a Eguren, ¿no? Guillén me parece que fue incluso amigo de Vallejo, no contemporáneo, gran poeta cubano, ¿no? Y miren cómo en forma, a mi modo de ver, metafórica, pero aludiendo a elementos de la realidad, no he copiado todo el texto aquí, no lo tengo en la mano, pero el título es Dos niños, ¿no? En todos los poemas, para volver a Eguren, debemos constatar, en todo caso, que todos los tres seres están solos, son solitarios. Este Dios también recorre el mundo, ¿no? Recorre las ciudades, recorre el desierto, pero siempre está solo, ¿no? Y además está cansado. Bueno, esta realidad es para cansar realmente, ¿no?
Bueno, acá esto es breve, dice dos niños de Nicolás Guillén. Dos niños, ramas de un mismo árbol de miseria, juntos en un portal bajo la noche oscura, bajo la noche calurosa. Dos niños pordioseros llenos de pústulas comen de un mismo plato como perros hambrientos la comida lanzada por la pleamar de los manteles. Dos niños, uno negro, otro blanco. Breve el texto, sin embargo contundente, ¿no? Contundente y, diríamos, el lector se puede hacer una imagen mental de lo que ha poetizado en este texto, que dentro de su brevedad nos ha descrito una realidad que es la de hoy, que es la de este tiempo, o la de siempre, porque siempre el mundo siempre ha padecido de una serie de plagas, pestes, revoluciones, abusos, atropellos, especialmente en nuestro continente, como ustedes saben, fue conquistado por otro continente, y ahí comenzó nuestra existencia llena de problemas, llena de dificultad. De toda esa realidad, Guillén recurre a estos breves versos, ¿no?, para aludir a ellos. Dos niños, dice, dos niños, ramas de un mismo árbol de miseria. Miren qué hermosa metáfora. Ramas de un mismo árbol de miseria, juntos en un portal bajo la noche calurosa. Dos niños pordioseros llenos de pústulas comen de un mismo plato como perros hambrientos la comida lanzada por la pleamar de los manteles. Dos niños, uno negro, otro blanco, ¿no? Este es el estilo, es más realista, ¿no?, más preciso, más fácil de imaginar por parte de los lectores. Y para nosotros, que vivimos estos tiempos pandémicos en todo sentido de la palabra, esto que pinta Guillén, ¿no?, corresponde a eso, ¿no? La miseria, los crímenes, el hambre, todo eso está reflejado brevemente en estos versos. Luego, aquí tengo también son los versos de un famoso poema que ustedes conocen, por eso no lo he puesto todo, pero la idea es esa también, ¿no? Como en este caso el poeta Alejandro Romualdo recrea una realidad, ¿no?, una realidad basada en otra realidad, ¿no? Se basa en la realidad histórica, pero la trasciende de alguna manera, ¿no? Da cuenta de un hecho que ha ocurrido, pero al hacerlo también trasciende, ¿no? Da cuenta de una derrota, pero a la vez de alguna forma quiere connotar una victoria. Es el famoso canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad, ¿no?, que es un poema lírico, sin duda, que recrea la tragedia, la tortura, el sacrificio de nuestro querido Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui. Por eso tomé solo una estrofa que dice:
lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. En este caso, la lírica ha tomado a este personaje, ha descrito este hecho, ¿no? Pero curiosamente ha empleado el verbo del futuro, como si esto no hubiera ocurrido, como si esto recién fuera a ocurrir, ¿no? Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo, ¿no? Entonces allí a la realidad histórica él ha superpuesto una realidad ideal, ¿no? Que tiene que ver con el poema de Marco Martos, porque ambos aluden a las tragedias del Perú, ¿no? A las tragedias del pasado, a las tragedias del presente y seguramente a las tragedias del futuro. No sé si quieren comentar algo sobre algunos de los poemas, los dos o tres últimos poemas que hemos puesto como ejemplos, ¿no? Como ejemplos de este tipo de relación que se establece entre los seres que la poesía nos muestra y sus vínculos con la realidad, ¿no? De manera que para la lírica tampoco no hay ninguna limitación. La lírica puede recrear, tomar elementos de lo histórico, por el caso del fragmento del poema de Alejandro Romualdo, ¿no? ¿Qué es lo que hace Romualdo? Bueno, lo que hace Romualdo es recrear la realidad, darle una dimensión de inmortalidad a José Gabriel, y de esta manera pues valora ese gesto, ese sacrificio que es parte de nuestra historia y que ese sacrificio sin duda nos toca, ¿no? Aunque no hayamos vivido en aquella época, pero aquello que ocurrió de todas formas es parte de nuestro pasado histórico. Bueno, con este texto termino, digamos, esta clasificación que establecí, pero la complemento con otra variante dentro de la propia lírica que ustedes conocen, ¿no? Conocen, y que vamos a apreciar ahora. Y también quedó pendiente un poema. Vamos a, antes de ingresar a este de la página 10, vamos a volver, por favor, con sus materiales a la mano, vamos a volver a la página, sí, a la página 4, por favor, ¿no? La página 4, el poema se llama El lenguado. Y yo recuerdo que en esa clase dije, va a quedar pendiente este poema, que lo incorporé en un último momento, pero sí corresponde también, sigo con la duda, a ver, vamos a ver. No, este poema en realidad lo he ubicado mal definitivamente, lo he ubicado mal. Debería estar dentro de aquellos alusivos a lo... Yo me he equivocado, entonces ahí...
al predominio de la función emotiva, ¿no? Así habría que leerlo. Pero en todo caso vamos... entonces, en este poema, por favor, o este poema de José Watanabe, correspondería al predominio del yo que habla de sí mismo, ¿no? Correspondería a la primera forma de la que hemos hablado, donde se da el predominio del yo. Dice, en esta modalidad muy difundida, percibimos que el yo poético Volírica plasma en el poema sus vivencias, sus sentimientos, su nostalgia, es decir, todo aquello que forma parte de su mundo interior y que se exterioriza gracias al poema. A esta función yo lo puse, en realidad debe estar entonces este poema ubicado entre la página 2 de esta antología, sí, debería estar ubicada en la primera tipología, donde está el poema A otra cosa, de Romualdo, dicho sea de paso, y también a lo que llamé los cantos de Huexotizongo, ¿no? Bueno, entonces, en todo caso, sí me gustaría, porque es un poema de un poeta de estos tiempos, fallecido lamentablemente ya también hace varios años. Este poema me gustó mucho, lo leí hace algunos años y claro, por eso lo ubiqué aquí, pero como dentro de la tipología, por favor, ubíquenlo en los que corresponde a la función emotiva, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el lenguado habla de sí mismo, ¿no? Es decir, un yo que habla de sí mismo, habla de sí mismo en su aspecto externo, como también en su aspecto interior, ¿no? Ya que lo hemos en todo caso incluido en esta lista, con esa observación, por favor, aquí el lenguado está hablando de sí mismo. Me pareció válida esta operación de José Watanabe, ¿no? Que está escrito en primera persona. Como ustedes pueden apreciar, me gustaría que señalen cómo andamos de tiempo. Quedan pocos minutos, son Quedan las pocos 13:53. minutos, ¿no? Ya. Ahí tiene usted el reloj, doctor, ahí está. Sí, por eso acá, pero tiene que ser ya van a ser 5 para sí, las 4, sí, tiene ya. que ir En todo caso, voy a leer el poema, ¿ya? Bajo esta óptica de que debe ser analizado desde una perspectiva del yo que habla de sí mismo, ¿no? Porque miren, leamos el poema, dice, se llama lenguado, así lo ha denominado el poeta, ¿no? Dice, soy lo gris contra lo gris, mi vida depende de copiar incansablemente el color de la arena, pero ese truco sutil que me permite comer y burlar enemigos me ha deformado. He perdido la simetría de los animales bellos, mis ojos y mis narices han virado hacia un mismo lado del rostro. Soy un pequeño monstruo invisible, tendido siempre sobre el lecho del mar. Las breves anchovetas
que pasan a mi lado creen que las devora una agitación de arena, y los grandes depredadores me rozan sin percibir mi miedo. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. Y mi cuerpo no es mucho. Soy una palada de órganos enterrados en la arena, y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos. A veces sueño que me expando y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande que los grandes. Yo soy entonces toda la arena, todo el vasto fondo marino, ¿no? Bueno, no, vamos a quedarnos ahí, ¿ya? Este poema, por favor, que lo hemos leído en estos últimos minutos, les invito, por favor, a que en la próxima clase, en la del jueves, ¿no?, allí podamos conversar sobre este poema en el marco de esta ubicación que corresponde a lo que hemos llamado el yo poético que habla de sí mismo. Es un poema muy bonito, léanlo, reléanlo, y lo comentaremos en la próxima clase.